Hola, muy buenas tardes a todos. En esta oportunidad vamos a retroalimentar el análisis de lectura para quinto grado de primaria con respecto al tema de decimales. Entonces, recordemos un poco acá. Partimos de esta información. Tenemos una tabla en donde encontramos algunos datos sobre los ríos colombianos. Entonces, aquí tenemos una lista de ríos. Listo, en la primera columna tenemos una lista de ríos. En la segunda columna tenemos la longitud en millones de metros de cada uno de esos ríos. Y finalmente tenemos el caudal, que está dado por millones de litros en un segundo. Entonces, si se dan cuenta, en esta tabla vemos un poco de números decimales. Ajá, entonces vamos a ver cuántos datos tenemos. Tenemos Caquetá, Guaviare, Magdalena, Meta, Putumayo, Atrato, Baupés, San Juan, Bichada y Mira. ¿Listo? Vamos entonces a desarrollar cada una de las preguntas. Entonces, este tipo de ejercicios está dividido en bloques. El primer bloque, tenemos las preguntas de comunicación, representación y modelación. ¿Listo? Esto es un tema muy importante dentro de las matemáticas, cómo modelar matemáticamente un problema real. ¿Listo? Como está acá. Entonces vamos a ver, el punto número 1 dice, la posición y el valor del dígito 7 en el número que representa el caudal del río Magdalena es. Bueno, entonces aquí vamos a subrayar. Río Magdalena es el que me están solicitando. Entonces, vamos a la tabla. ¿Cuáles son los datos del río Magdalena? Están aquí. Entonces, vamos a ver qué es lo que me piden. El número del caudal, ¿cierto? Entonces, de estos dos datos solamente voy a utilizar 6,987, ¿de acuerdo? Que es el caudal del río Magdalena. Listo. Ahora, ya que extrajimos el dato, vamos a ver qué es lo que nos piden. La posición y el valor del dígito 7. Entonces, aquí ustedes tienen 4 dígitos, ¿no? Tienen 6, 9, 8 y 7. Entonces, nos piden el 7. Entonces, el 7 está ubicado justo aquí. Y como está ubicado dentro de la parte decimal, o sea, a la derecha de la coma, entonces decimos lo siguiente. 9, recuerden la tabla, 9 viene a ser las décimas. Luego tenemos las centésimas, y luego tenemos las milésimas. Listo. Entonces, el 7 está ubicado en las milésimas y está dado entonces por, si ustedes se dan cuenta aquí, entonces esto es, ¿cuántos decimales, en qué posición se encuentra el 7? Primera, segunda, tercera. Entonces esto es lo mismo que hablar a 0,007. Miren, 1, 2, 3, primera, segunda, tercera. ¿Listo? 0,007 milésimas. ¿Listo? Por lo tanto, la alternativa correcta sería la respuesta C. ¿Listo? Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. Dice, la fracción que representa la longitud del río Atrato. Bueno, entonces aquí me están hablando de Atrato. En millones de metros es. Bueno, entonces vamos otra vez a la tabla y verificamos aquí, ¿vale? Atrato. Y nos piden qué cosa, la longitud o el caudal. Si ustedes se dan cuenta acá en el problema nos dicen la longitud del río. Entonces, la longitud del río Atrato es de 0,612 millones de metros. Entonces, ese 0,612, ¿listo? Lo vamos a representar en una fracción. Entonces, ojo aquí. 612 es lo mismo que, si tú borras la coma, si tú borras esta coma, ¿qué número te queda representado acá? 612, ¿no? Porque el 0 a la izquierda no vale. Entonces tenemos, esto es lo mismo que decir 612. Entonces vamos a volver otra vez a su forma original. ¿Listo? Entonces tengo acá 0,612. Vale. Entonces ya tengo, en el numerador coloco el número, ¿vale? Del decimal quitándole la coma. En este caso me resultó 612. Sobre. Debajo vamos a colocar una potencia de 10. Acuérdense cuáles son las potencias de 10. Tenemos 10, 100,
10.000, 100.000, 1.000.000, etcétera. ¿Listo? Todas las potencias de 10 es el 1 seguido de ceros. Entonces vamos a colocar el 1. Pero entonces la cantidad de ceros está determinada por la cantidad de cifras decimales. En este caso tengo 3 cifras decimales, por lo tanto le voy a colocar 3 ceros. Si ustedes cogen una calculadora y dividen 612 entre 1000, les va a salir este decimal. Así tal cual. Por lo tanto, la respuesta es 612 sobre 1000. La alternativa correcta sería la alternativa C nuevamente. Listo. Vamos con el tercer problema. Tenemos aquí. Vamos a ver acá. Lo voy a colocar a la izquierda. ¿Listo? Vamos a ver. Tenemos el tercer problema. Los nombres de los ríos en orden, según su longitud, de mayor a menor son. Bueno, entonces aquí tenemos que ordenar las longitudes de menor a mayor. ¿Vale? Entonces tenemos lo siguiente. Este es el problema 3. Vamos a ver. Tenemos entonces, si ustedes se fijan, el número más grande, listo, sería en este caso 1,5, 1,543. ¿Listo? ¿No hay otro más grande? No. Entonces el río Magdalena empieza. El río Magdalena sería el primer río. ¿Listo? Luego tenemos ¿quién? 1,543. Luego me sigue, aquí tenemos dos, ¿no? Guaviare y Putumayo. Entonces, o bien le podemos colocar 2 a Guaviare o le podemos colocar 2 a Putumayo. No interesa. Bueno, en este caso le vamos a colocar 2 y 3. Listo. Ahora tenemos, ¿quién más? Tenemos Caquetá, ¿no? 1,2. Entonces tengo acá Caquetá. Luego tenemos Meta. ¿Listo? Luego tenemos, listo, ya tenemos, ya marcamos todos los decimales mayores a 1. Ahora los decimales menores a 1, 0, y tanto, 0, y tanto. Entonces, bueno, de estos 1, 2, 3, 4, 5, el más grande es Bichada. Por lo tanto, a este le vamos a colocar el número, la posición quinta. Luego tenemos aquí Baupés, sexta. Luego le tenemos entre 66 y 0,612. Luego sigue Atrato, correcto. Luego tenemos Mira, listo, puesto número 8. Y finalmente San Juan, es el río más pequeño. Listo, ahí están las 9 posiciones. Entonces lo vamos a ubicar en orden. El 1 tenemos Magdalena. Listo, Magdalena. Luego tenemos el 2, tenemos Guaviare. El 3 tenemos, ¿dónde está? Tenemos Putumayo. Aquí estos dos, no importa el orden, lo podemos cambiar si es que en las alternativas no nos aparece ese orden, ¿vale? El 4 tenemos Caquetá. El 5 tenemos Meta. El 6 tenemos Baupés. El 7 tenemos Atrato. El 8 tenemos Mira. El 9 tenemos San Juan. Listo. Entonces miremos las alternativas. Magdalena, Guaviare, Putumayo. Magdalena, Guaviare, Putumayo están la A, la B y la C y la D. Entonces hasta ahora vamos bien. Luego sigue el Caquetá. Entonces acá tenemos Bichada, esta se descarta. Aquí tenemos Caquetá, vamos bien. Aquí también tenemos Caquetá, vamos bien. Y aquí dice Meta, entonces esta se descarta. Me quedo con la alternativa B y C. Luego del Caquetá está el Meta. Aquí tenemos Meta y aquí tenemos Meta, vamos bien. Luego del Meta sigue Baupés. Aquí tenemos Baupés y aquí tenemos Bichada. Esta se descarta, por lo tanto la alternativa correcta es la B. Y lo podemos comprobar. Luego de Bichada sigue Mira. ¿Listo? Bueno, entonces yo acá me equivoqué. Yo le coloqué primero Atrato antes que Mira. Veamos acá. Atrato y Mira. No, entonces el error no es mío. Perdón, el error no es mío, sí, porque Atrato es 0,612 y Mira 0,555. Mira no puede ser más grande que Atrato. Entonces, vamos a ver acá. Ajá. Vamos a volver a rectificar, ¿vale? Tenemos Magdalena, Guaviare y Putumayo. Magdalena, Guaviare y Putumayo. Luego tenemos Caquetá,
Listo, Magdalena, Guaviare, Putumayo, Caquetá. Luego teníamos Meta, en ambos está el Meta. Luego sigue, es que acá yo me comí uno. Luego del Meta, ¿quién sigue? El 6 es Baupés, el 7, acá me comí uno. 5 Meta, Baupés y Bichada. Yo le coloqué 2, 5 acá. Antes de Baupés sigue Bichada, correcto. ¿Listo? Correcto, correcto. Antes de Baupés, acá fijémonos bien, Bichada 0,7, Baupés 0,66. Entonces, Meta, Bichada. Bueno, volvamos otra vez. Meta, tenemos acá Meta, tenemos Meta y luego sigue Bichada. Entonces, perdón, acá me rectifico. La respuesta correcta no sería la B, sino la respuesta C. La alternativa C, perdón. ¿Listo? Bichada, luego sigue Baupés, luego Atrato, luego Mira y luego San Juan. Correcto, la alternativa C. Bien, me di cuenta antes de tiempo. Listo. Pregunta número 4. Por eso acá necesitamos mucho ojo. ¿Listo? Mucho ojo con los decimales. 4. Aproxima las longitudes de los ríos Magdalena, Atrato y San Juan a la centésima más cercana y el caudal a la décima. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de aproximaciones. Vamos a hacer una tabla de doble entrada. Tenemos acá entonces los ríos que nos están solicitando Magdalena. Vamos a colocar Magdalena. ¿Listo? Tenemos Atrato y tenemos San Juan. ¿Listo? Vale. Entonces, en la segunda columna vamos a colocar la longitud. Y en la tercera columna vamos a colocar el caudal. ¿Vale? Listo. Para la longitud nos está diciendo el problema que necesitamos aproximarla a la centésima. Y para el caudal lo vamos a aproximar a la décima más cercana. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí longitud, tenemos a la centésima, y caudal lo vamos a aproximar a la décima. ¿Listo? Bien. Longitud del Magdalena entonces. Vamos a ver Magdalena. Tenemos 1,543. Entonces, si lo vamos a aproximar a la centésima, acuerden, décima, centésima. Entonces nos vamos a fijar en el tercer dígito decimal. 3. Como el 3 es menor que 5, entonces la aproximación se queda tal cual. Se queda en 1,54. ¿Listo? El problema es cuando es mayor a 5 o igual. Entonces acá lo vamos a colocar 1,54. Listo. Ahora vamos con Atrato. Listo. ¿Dónde está Atrato? Acá tenemos 0,612. Entonces, décima, centésima. Nos fijamos en el tercer dígito, el 2, como es menor a 5, entonces no pasa nada. Quito el 2 y me va a quedar 0,61. ¿Listo? 0,61. Listo. Tenemos aquí San Juan. Entonces en San Juan tenemos 0,376. Décima, centésima. Nos fijamos en el tercer dígito, como es mayor a 5, entonces la centésima le voy a sumar le voy a sumar un valor. Entonces ya no va a ser 0,37, sino 0,38. ¿Listo? Ahora vamos con los caudales. Primero del Magdalena nuevamente. Entonces Magdalena 6,987. Tenemos acá las décimas. Como nos piden aproximar a las décimas, me fijo en el siguiente decimal. En este caso el 8. Como el 8 es mayor a 5, entonces ese 6,9, si yo le sumo una décima más, a 69 le sumo 1, eso me va a dar 70. O, en otras palabras, sería 7,0. Listo. Ahora vamos con Atrato. El caudal de Atrato es 4,155, décima. Entonces me fijo en la siguiente cifra, que es 5. Como la regla nos dice, lo voy a aproximar a una unidad superior si la cifra que sigue es 5 o mayor que 5. Entonces aquí no... ¿Cómo me va a quedar? ¿4,1? No, si no le tengo que sumar una décima más, por lo tanto me va a quedar 4,2. Y finalmente San Juan.
décima. Luego de la décima, en este caso, tengo el 5. Como entonces es 5, ya no sería 2,5, sino 2,6. ¿Listo? 2,6. Listo, ya aproximamos a las centésimas las longitudes y a las décimas los caudales. Listo, vamos con el problema número 5. Vamos con el problema número 5. Tenemos lo siguiente. La longitud del río Vichada es mayor o menor que 1.000.000 de metros. El río Vichada nos hablan de la longitud. Entonces vámonos a Vichada, longitud 0,7. Entonces en otras palabras nos dicen si 0,7 es mayor o menor que 1. ¿Listo? 0,7 millones de metros es mayor o menor que 1.000.000 de metros. Bueno, entonces como este decimal, ¿listo? Ese 1 yo lo puedo representar como 1,0. ¿Listo? ¿Quién es más grande? ¿0,7? Ajá. O un entero. Entonces, comparamos primero los enteros. ¿Quién es más grande? ¿0 o 1? Entonces acá concluimos que el 1 es mayor que 0,7. Por lo tanto, 0,7 es menor. ¿Qué quiere decir? Que la longitud del río Vichada es menor que 1.000.000 de metros. Listo, con eso culminamos la parte de comunicación, representación y modelación de problemas. Listo, vamos ahora con el segundo bloque, razonamiento y argumentación. En el problema número 6 tenemos lo siguiente. Podemos afirmar que entre mayor sea la longitud del río, mayor es su caudal. O sea, si mientras más grande es el río, más grande será el caudal. Entonces miramos la tabla. ¿Listo? Mientras más grande. Entonces, nos vamos a fijar desde San Juan, nos vamos a fijar hasta Magdalena, así en ese orden. Entonces, San Juan, el caudal es 2,55. Según nuestro orden, luego sigue Mira. Entonces, 2,55 se saltó a 0,570. Se va disminuyendo. Luego vamos a Trato. A Trato de 0,570 se sube a 4,155. Luego vamos a Baupés. Baupés de 4,165 se baja a 2,65. Luego vamos a Vichada. De 2,65. ¿Dónde está Vichada? Vichada está acá. Se baja a 2. Es decir, el caudal es irregular. No sigue un patrón. No es correcto decir que a medida que el río va creciendo en longitud, también en caudal. No, es incorrecto. Entonces, como nos piden explicar, entonces nosotros decimos que no existe. ¿Listo? No, porque no existe. Entonces voy a colocar acá. No existe un patrón. ¿Listo? Para el caudal. Entonces, acá yo no puedo garantizar de que si el río es más grande, mayor caudal va a tener. No, como verán la tabla, hay variaciones, ¿no? Sube, baja, sube, 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 baja, baja, baja. Entonces, no hay un patrón establecido. Listo. Pregunta número 7. Vamos con la pregunta número 7. Entonces voy a copiar de este lado. Listo, voy a copiar de este lado las preguntas número 7, el último del bloque. Pero la pregunta 7 está dividida en dos partes. ¿Qué nos dice? Sabiendo que 1 kilómetro es igual a 1.000 metros, explica cómo puedes expresar las longitudes de los ríos en kilómetros. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí yo tengo lo siguiente. Nos dice aquí, tenemos la siguiente regla. 1 kilómetro es igual a 1.000 metros, ¿correcto? Eso ya lo sabemos de memoria. Entonces, voy a coger un ejemplo cualquiera. Por ejemplo, voy a coger Magdalena, 1,543. ¿Listo? Porque nos están hablando de longitudes. Magdalena, 1,543 millones de metros. Entonces aquí yo voy a colocar 1,543 millones de metros. ¿Listo? Millones de metros.
Eso, entonces, en kilómetros, ¿cómo estará representado? No lo sé, es lo que vamos a calcular en este momento. Bueno, entonces, aquí tenemos lo siguiente. Vamos a ver acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Este millones, esta palabra, por el momento yo tengo que dejar expresado, acuérdense, cuando estamos hablando de una regla de 3 simple, tengo que dejar expresado en una sola unidad. Entonces aquí yo tengo kilómetros, mi respuesta va a ser en kilómetros. Aquí yo tengo metros, entonces este millones de metros lo voy a dejar expresado en metros. Por lo tanto, millones, ¿qué quiere decir? Que yo a este 1,543 lo voy a multiplicar por un millón, es decir, un 1 seguido de 6 ceros. Acuérdense, yo les había dicho que cuando multiplicamos un decimal con una potencia de 10, la coma decimal se corre a la derecha la cantidad de veces que corresponde a la cantidad de ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, ese decimal lo voy a correr 6 posiciones. Entonces, 1, 2, 3. Entonces aquí le voy a agregar 1, 2, 3. Me falta 3 más, ¿no? 4, 5, 6. Listo. Muy bien. Entonces ya tengo que 1,543 millones de metros es lo mismo que 1.543.000 metros. Entonces ya puedo armar mi regla de 3 simple. ¿Qué quiere decir? Que un kilómetro es igual a 1000 metros. ¿Correcto? ¿Cuántos kilómetros voy a tener en 1.543.000 metros? Acuérdense, acuérdense chicos. Entonces aquí yo tengo que dividir 1.543.000 entre 1000. ¿Listo? Y eso es lo mismo que... ¿Cuánto? Eso es lo mismo que 1.543 kilómetros. Correcto. Entonces miren matemáticamente qué acabé de hacer. Habíamos dicho que el río Magdalena es igual a 1,543 millones de metros. ¿Y en kilómetros qué hice? En kilómetros esto es lo mismo que 1.543 kilómetros. ¿Qué quiere decir, chicos? Que aquí yo corrí la coma 3 posiciones, ¿correcto? Para que me diera 1.543 yo corrí la coma 3 posiciones. Entonces, en todos los casos, la coma se va a correr 3 posiciones, pues para representar cada río. ¿Listo? Cada río lo puedo representar en kilómetros. Entonces, 1,2 ya no va a ser lo mismo que 1200 kilómetros, ¿correcto? 1,35 es lo mismo que 1350 kilómetros. 1,543 es lo mismo que 1543. 1 es lo mismo que 1000, ¿listo? 1,35 es lo mismo que 1350. 0,612 es lo mismo que 612. 0,66 es lo mismo que 660. 0,376 es lo mismo que 370. 0,7 es lo mismo que 700. Y 0,550 es lo mismo que 550. Chicos, ¿quién se dio cuenta acá? Quiere decir que yo para explicar la pregunta 7, entonces yo concluyo que para representar estos decimales en kilómetros lo único que hice es correr la coma 3 posiciones a la derecha o que a cada decimal lo multipliqué por 1000. Esa sería mi respuesta, ¿vale? Todo lo que hicimos acá fue para concluir en eso. Entonces la respuesta de la pregunta A, ¿cómo puedo expresar en kilómetros? Entonces multiplicando cada decimal por 1000. ¿Listo? Esa sería la simple y sencilla respuesta. Todo lo que hicimos atrás fue una demostración, ¿vale? Para concluir en eso. Vamos con la pregunta B. En la pregunta B dice, ¿cuántos ríos tiene una longitud menor a 1 kilómetro? Bueno, entonces ya como nosotros hicimos esta tarea de multiplicar por 1000, ya sabemos que los ríos que son menores a 1000 kilómetros, ¿quiénes son? Atrato, correcto, con 612. Baupés con 660. San Juan con 370. Bichada y Mira. Correcto, entonces la respuesta de la pregunta 8, ¿quién sería? Pues esos 5 ríos, ¿no? Perdón, de la pregunta 7, parte B. Entonces tengo acá, ¿quién? Tengo acá lo siguiente, vamos a hacerle un pequeño corte aquí, un pantallazo.
Vamos a hacerlo acá un pantallazo. Tenemos aquí. Listo. Estos ríos son los que tienen una longitud menor a 1000 kilómetros. ¿Listo? A 1000 kilómetros. Vale, entonces vamos a responder la pregunta B. Vamos a colocar acá. Listo, ahí está. Atrato, Baupé, San Juan, Bichada y Mira. Listo, vamos con la pregunta. Bueno, hasta ahí acabamos el tema de razonamiento y argumentación. ¿Listo? Fíjense en los pasos. Lo primero que hicimos fue razonar qué es lo que nos piden, demostrarlo y finalmente lo argumentamos en nuestra respuesta. ¿Listo? Eso es una parte fundamental de la matemática. Finalmente terminamos con planteamiento y resolución de problemas. La pregunta 8 nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia en millones de metros entre las longitudes de Caquetá y Atrato? Entonces solamente tenemos que restar las longitudes de Caquetá, acordémonos entonces aquí que es 1,2 y Atrato 0,612. 1,2 y 612. 1,2, entonces tenemos acá 1,2 menos 0,612. Ah, listo. Entonces yo tengo acá una resta de decimales. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a completar esos espacios con ceros. ¿Listo? 0 acá y 0 acá. Entonces, 0 menos 2 no se puede, presto 1. 10 menos 2 me da 8. Como yo presté acá, entonces acá me queda 9. 9 menos 1, 8. Como este 9 le pidió prestado al 2, 1, entonces acá me quedo en 1. Y el 1 menos 6 no se puede, entonces pide prestado. 11 menos 6 me da 5. Coma, coma, entonces mi respuesta también va a coma. Entonces acá como le prestó 1, acá me quedo en 0. Y 0 menos 0 me da 0. Por lo tanto, la respuesta sería la diferencia entre la longitud de esos dos ríos es 0,588. ¿Listo? Vamos con la pregunta 9. Entonces, en la pregunta 9 nos dice lo siguiente. Dice, el río Caquetá, además de sus 1,2 millones de metros en la longitud del territorio colombiano, tiene 1,08 millones de metros de longitud en Brasil. Entonces, la alternativa A nos dice, ¿cuál es la longitud total del río expresada en kilómetros? La longitud total. Ese total quiere decir que vamos a sumar estos dos decimales que están acá. Lo voy a subrayar. 1,2 que pertenece a Colombia y 1,08 que pertenece a Brasil. Entonces vamos a sumar 1,2 más 1,08. Listo. Entonces aquí yo le voy a agregar un 0. ¿Vale? 0 más 8 me da 8. 2 más 0 me da 2. Coma más coma me da coma. Y 1 más 1 me da 2. Por lo tanto, la longitud total del río Caquetá es de 2,28 millones de metros. Listo. Vamos con la alternativa B. La alternativa B nos dice qué fracción del río Caquetá se encuentra en territorio colombiano. Entonces, esto es lo mismo que decir lo siguiente. Como yo sé que en el territorio colombiano, voy a poner acá Colombia, ¿listo? Nos piden esta fracción. ¿Qué fracción del río que pertenece a Colombia es representado del total? ¿Listo? Del total. Entonces, del río Caquetá. Yo ya sé que en el río Colombia, perdón, en el territorio colombiano, el río Caquetá tiene una longitud de 1,2 millones. Entonces, 1,2. Y yo sé que el total es 2,28. ¿Listo? Entonces, yo tengo acá una división de fracciones, chicos. Como yo tengo acá una división de fracciones, esa coma me está estorbando. Lo vamos a multiplicar. En este caso yo necesito, aquí yo tengo una cifra decimal y aquí yo tengo dos cifras decimales. Por lo tanto lo voy a multiplicar por una potencia de 10, pero la potencia de 10 mayor. En este caso yo para eliminar esta coma lo puedo multiplicar por 10. Mientras que el denominador para eliminar la coma lo multiplico por 100. Entonces como 100 es más grande me quedo con el 100. Por 100 a ambos lados. 1,2 por 100, eso me va a dar 120. Y 2,28 por 100 me va a dar 228. Listo, que tenemos acá una fracción ya de cuarto grado de primaria. Simplificamos acá, mitad de 120 me da 60.
mitad de 228 me da 114, mitad de 60 me da 30, mitad de 114 me da 57, tercia de 30 me da 3, perdón, tercia de 30 me da 10, ¿listo? Y tercia de 57 me da 19. Por lo tanto, la respuesta sería 10 sobre 19. Esa es la fracción que representa el río Caquetá sobre la superficie colombiana del total de toda la longitud del río Caquetá. ¿Listo? Bien. Finalizamos entonces con la pregunta 10. Formula un problema en donde puedes resolver la información de la tabla, luego plantea un problema a tus compañeros. Bueno, así de sencillo vamos a hacer lo siguiente. Acá tenemos la información. Entonces, un problema sencillo será, vamos a ver, eh, teniendo en cuenta esta información de estos ríos, ¿listo? ¿Cuál es el promedio? Podemos decir cuál es el promedio del caudal de estos 10 ríos. Entonces, si nos piden un promedio, ¿qué tengo que hacer, chicos? Puedo sumar, primero voy a sumar todos los caudales. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al sumar esos 10 caudales, ¿vale? Luego tengo que dividirlo entre el número de datos, en este caso entre 10. Y ahí yo tengo el promedio de caudal de esos 10. Ahí yo tengo un problema sencillo con esos datos. ¿Listo? Entonces la resolución se lo dejo pues como curiosidad para que ustedes lo puedan realizar. ¿Vale? Hasta ahí acabamos el análisis de lectura de este interesante texto. Como les decía, tiene un poco de complejidad, pero pues la idea es esa, ¿no? Que poco a poco veamos temas acordes a nuestra realidad y que nos exijamos un poquito más. ¿Listo? Espero que sea de su agrado y que sea muy, muy útil para ustedes para poder entender un poco más el tema. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.